En cuanto al periodismo como solución ética, esto decía Tomás Eloy Martínez, el periodismo es una solución ética también, más que una cuestión meramente estética. A mí hay una anécdota que Tomás Eloy Martínez contaba sobre su laburo periodístico que me parece muy valiosa, porque a mí me enseñó a defender lo único que un periodista tiene, que es su nombre, que es su firma. Él, cuando trabajó en La Nación y hacía crítica de cine, en algún momento empezó a chocar con los avisadores de espectáculos del diario y finalmente le pidieron que modificara contenidos. Y él dijo, bueno, que seguía escribiendo, pero que no ponía su firma. Después terminó incluso corrido a una sección oprobiosa, que si mal no recuerdo, era la de registrar el ingreso y el egreso de barcos en el puerto de Buenos Aires. Pero a mí siempre me quedó en la cabeza esa idea de defender la firma. Yo pongo mi nombre en las cosas en las que yo creo que debo poner mi nombre, en las que creo que tengo que defender, que no han sido tergiversadas, que no han sido manipuladas. En definitiva, lo que enseña Tomás ahí es a decir que no. Un periodista puede decir que no. Camus decía que el mayor acto de libertad que tiene una persona es decir que no. Yo siempre lo recuerdo, porque hay que decir que no ante lo inaceptable, ante lo que no está bien. Y me parece que en este caso defender la firma para un periodista es fundamental. Mi nombre es lo único que tengo. ¿Cómo lo voy a arriesgar? Y esto no implica ni hacer un gran escándalo, ni romper con la línea editorial del medio, es simplemente poder decir que no. Y me parece que es una anécdota que lo pinta de cuerpo entero a Tomás, porque habla de su compromiso estético, pero también fundamentalmente sobre el compromiso ético que debe tener cualquier periodista. En este límite entre la ficción y la no ficción, que es el lugar al que nos llevó Tomás, el primero que nos llevó a un lugar de experimentación en ese sentido y a leer con desconfianza a los autores e incluso al mismo, ¿no? Es maravilloso encontrarse con algunas preguntas sin respuesta después de pasar por alguno de los personajes del lugar común, la muerte. Yo recomendaría ese libro para una tarde depresiva de domingo, me parece que es ideal. Esa pregunta recurrente por aquello que está más allá y cómo nos enfrentamos como los seres humanos y estos que son muy particulares se enfrentan ante la inminencia de la muerte. Y luego elegiría Santa Evita, lo leí apenas salió, yo estaba en la beca Clarín y nos regalaron ese libro. Y me lo llevé, lo comencé a leer, pero lo terminé de leer ese verano. Creo que es un libro para leer en la playa, no sé, en la costa o en Brasil. Y un día me contó que llevó 2 discursos para la apertura de la Feria del Libro, el discurso ese que escuchan los presidentes. Pero resulta que como se había puesto en duda la participación de Kirchner, de Néstor Kirchner, llevó 2. Si iba a leer el del bolsillo derecho. Si no iba, el del izquierdo. El presidente no fue. En ese momento no eran los libros su prioridad. Y es cuando dice del discurso del bolsillo derecho, fueron los libros y no la espada los que fundaron este país. Yo creo que esa amistad personal con Tomás me protegió mucho en la redacción, porque Tomás era amable pero severo. Cuando había cosas que no le gustaban, que alguien le traía una nota que a él le parecía que no estaba bien, no tenía piedad en devolverla, en decir reescribila, o esto y esto no puede ser, dale otro tono, otro enfoque, etc. En el sentido de un jefe de redacción bueno, severo. Yo creo que lo que yo hacía le interesaba porque tenía un punto de vista un poco marginal, fuera de lo común. Entonces, lo cual no le impedía por ahí decirme, bueno, acá te meto la mano con esto, aquí esto me interesa más que esto otro, poner el acento en eso. Pero conmigo era una relación siempre amistosa, y lo que yo guardo como recuerdo de él es sobre todo la generosidad, no solamente en los casos que dije de aceptar algunos problemas de horario que pude tener y conseguirme ese canje que me permitió viajar,
sino una generosidad general en el contacto humano, no una persona que te presentaba a la gente, no era ese tipo de mezquindad que son los amigos importantes para mí, no se los presento a nadie, no, yo tenía unos años menos que él, pero debutaba más tarde de lo que él había debutado de joven, entonces estamos un poco haciendo un paso en un terreno que conocía bien. Y me presentaba a la gente importante, desde el mundo periodístico, escritores, amigos de él. Y yo, gracias a Tomás, te digo, tuve contacto con mucha gente que si no hubiera conocido, no hubiera frecuentado. Bueno, en este aniversario del nacimiento de Tomás, lo que quiero recordar es algo que a lo mejor no todos conocieron de Tomás. Es la extrema generosidad que tenía con la gente joven, incluso adjudicándoles cosas propias. Yo en cierto momento, cargándolo con respecto al final del vuelo de la reina, le dije a Tomás: mira Tomás, yo no te creía capaz de una abyección semejante. Y Tomás, que pasaba mucho tiempo con sus estudiantes, me dijo: no, yo sería totalmente incapaz de una cosa así. Tenés razón, me lo dijo una estudiante mía y me la nombró con nombre y apellido. Yo no sé si esa historia es cierta o no. Lo que sí sé es que Tomás muy orgullosamente nombraba, recomendaba y leía a la gente joven, entre ellos a sus estudiantes, a los míos y a los ajenos, y trataba de impulsarlos a escribir más, a hacer más. Yo creo que eso es algo eminentemente imitable de Tomás y espero que esa energía continúe y nunca se pierda. La narrativa de Tomás, de Sagrado en adelante, ligado a sus novelas, si se quiere, históricas, o a sus novelas de amores apasionados, o de situaciones humanas extremas, como Purgatorio, como las últimas que escribió. Siempre he pensado que él era un creador que trabajaba las imágenes con esa fuerza y esa pátina que tiene la literatura latinoamericana, ¿no? En la que se mezcla la naturaleza y el hombre y la mujer y la sociedad de una manera muy rica, sobre todo en el lenguaje. Yo siento que Tomás le dio vida a los elementos de la naturaleza, los hizo hablar, los desplegó, los desparramó en su obra de una manera humanizándoles, dándoles vida propia. Bueno, a mí, más que la reconocida y difundida obra de ficción histórica de Tomás Eloy, lo que más me interesó siempre de su obra son libros como La Pasión según Trelew o Lugar común, la muerte, como libros, como obras que fueron verdaderamente precursoras de lo que hoy se conoce como crónica periodística, periodismo literario, periodismo narrativo, y que está tan en boga las discusiones sobre el género y sobre sus límites y sobre su práctica. Nosotros en la Argentina tenemos cronistas o periodistas que se han dedicado al ejercicio de la profesión con una excelencia notable y con un talento literario verdaderamente destacado, como de manera contemporánea Martín Caparrós, en los años 60 Rodolfo Walsh, en los años 70 Enrique Rao, y en esa lista sería realmente muy injusto dejar afuera a Tomás Eloy Martínez, ¿no? Me parece que él fue un verdadero precursor de este género, y sobre todo escribió, para mi gusto personal, dos libros fundamentales que son los que mencioné, ¿no? La Pasión según Trelew y Lugar común, la muerte. Lugar común, la muerte, incluso con libertades
metodológicas y literarias mucho más notables que en La Pasión. Es un libro de retratos mitad reales, mitad imaginarios, a la Truman Capote también, si se quiere. Es un libro maravilloso. Y en el prólogo de ese libro, Tomás, el prólogo de este libro, que está fechado en 1978, Tomás ya decía, escribía unas palabras que suenan verdaderamente muy actuales y que ponen en crisis viejos conceptos del periodismo como la objetividad. Dice: desconfíe siempre del testigo neutral que se sitúa ante cada historia como si no hubiese en ella sombras ni dobleces y tiene la presunción de suponer que su versión es única. ¿Quién no ha visto en las páginas de Time Magazine o de la prensa de Buenos Aires, tan adictas a los dogmas de la impersonalidad y el distanciamiento, yacer más ruinas de verdades que en los dormitorios de los amantes? Tengo dos clases de recuerdos, dos tipos de recuerdos, diría, de Tomás. Uno tiene que ver con la literatura, con haberlo leído, con haberlo apreciado, con haber aprendido con él como periodista. Me gustaba esa manera de atravesar los distintos géneros del oficio, siempre con una prosa distintiva, con una prosa clara, diáfana, muy argentina, pero al mismo tiempo sin, digamos, como atendible para todo el mundo. Difícilmente leerlo a Tomás y no entender qué quería decir, y siempre con esa cosa como distante, ¿no? Eso me gustaba de él como periodista. Me parecía además que el hecho de haber vivido en el interior y haber venido a la capital, y después haber vivido en el extranjero y venir frecuentemente, pero con esa mirada que le daba la posibilidad de ser un argentino por un lado, pero por otro lado tener como una mirada más equilibrada de un corresponsal extranjero, por llamarlo así. Me parece que eso le permitía tener una distancia, involucrarse lo justo, poder mirar los hechos sin perder espíritu crítico. Eso como lectora, eso es algo que recuerdo y que sigo valorando, y cuando me toca releerlo sigo apreciando. Como lo recuerdo ya desde lo personal, como una persona absolutamente gentil, muy galán, muy seductor, muy atractivo, muy generoso, con su tiempo, con sus consejos, con sus enseñanzas, una persona muy luminosa, alguien que daba mucho gusto encontrarse por la vida. De esa manera lo recuerdo.